Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. ¿Has oído las noticias? Nuestro Fabrizio se va a casar. ¡Carajo! ¿Y con quién? Desde hace una semana, en todo el pueblo se discute un solo tema: el tractorista Fabrizio ha traído a su novia. De repente, los vecinos acudían con frecuencia a su casa, ya fuera por una pala, ya sea por sal, o por alguna otra bagatela que de repente se necesitaba con urgencia. Miradas curiosas buscaban un nuevo rostro para luego describirlo a los demás. «Hermosa», dijo la anciana pequeña y delgada Alexa por la noche, cuando, según la tradición veraniega establecida, toda una compañía se reunió en un banco cerca de su casa. «Ninguna de los nuestros es chica de ciudad». «Alexa, ¿no preguntaste cuándo será la boda?», preguntó Margarita, una mujer más joven que trabajaba como contadora en una granja local. «Pregunté. Me dijeron que a finales de agosto», explicó encantada. No había habido bodas en el pueblo durante 5 años, por lo que el evento fue realmente fuera de lo común. Y piensa en quién se casa. Fabrizio, un eterno perdedor y, en general, una persona tranquila, modesta y silenciosa. Ese homo logró encontrar una novia, y además una así. María Teresa estaba sentada en el jardín, apoyada en el tronco de un árbol y apoyando los pies sobre la mesa. En su regazo había un plato grande de frambuesas. Fabrizio, después de subir la escalera, ataba las ramas del manzano. La cosecha de este año prometía ser abundante. ¿No pensaste que celebraríamos la boda aquí?, preguntó la joven con insistencia. Sí, pensé. Tengo muchos amigos aquí y, en general, todo es sencillo, respondió Fabrizio, mirando con admiración a su novia, como si sus palabras no encajaran con sus pensamientos. Pero los míos están todos en la ciudad. Quiero que todo sea hermoso y en el restaurante. Y además, ¿caminaré por el campo con un vestido blanco? Esto no es lo que he soñado toda mi vida. Está bien, lo que tú digas, asintió el chico, sonriendo. En verdad, a Fabrizio le gustaría celebrar un día tan significativo en el pueblo. Aunque no tenía parientes en todo el mundo, este lugar todavía le resultaba importante. Hace 4 años, el chico vino aquí después de la universidad para conseguir un trabajo como conductor de tractor en una granja local. El jefe sospechaba de él y durante mucho tiempo se preguntó si valía la pena darle trabajo a un recién llegado del orfanato. «Conozco a gente como tú», dijo Sebastián con hostilidad, «todo lo que sabes es sentarte y robar, pero no necesito eso aquí». «Nunca he robado nada en mi vida», lo persuadió Fabrizio, que tenía muchas ganas de establecerse en algún lugar y empezar a trabajar. «Conozco mi trabajo en nuestra escuela, enseñan bien sobre tractores». «Por ahora ni te lo pienses. Los tenemos todos casi nuevos», prosiguió el granjero, aunque por su voz se notaba que ya se había suavizado. «Está bien. Ve al taller de reparación por ahora, no hay suficientes manos allí». A Fabrizio le dieron una habitación en la granja, con una estufa, un pequeño sofá hundido y una mesa con patas tambaleantes. Al principio, el chico ni siquiera tenía dónde lavarse, tenía que pedirle a alguien que fuera a su casa de baños una vez a la semana. Hizo un lavabo con una botella de plástico al revés y sin el fondo, compró una cacerola y algo de comida, lavó el suelo, aisló la ventana y vivió una nueva vida. El verano y el otoño pasaron rápidamente y el nuevo empleado mostró su mejor cara. Entendía la estructura de los tractores mejor que muchos mecánicos experimentados y, además, dedicaba todo su tiempo al trabajo. El jefe siguió tratando a Fabrizio con sospecha, pero no pudo evitar notar lo duro y talentoso que trabajaba. Durante la temporada de cosecha, al hombre le pidieron que condujera más de una vez y en invierno empezó a quitar la nieve de las carreteras. Antes de la Navidad, la esposa del granjero, una mujer amable y sonriente, que sinceramente lo compadecía en su corazón, entró en el armario de Fabrizio. Ella le llevaba pasteles calientes, recogía su ropa para lavar en la máquina y, en general, lo ayudaba en todo lo posible. «Prepárate, Fabrizio», dijo ella entonces. «¿Para qué?», no entendió el chico. «Prepárate, prepárate, toma todo lo que tienes». Al trabajador finalmente le dieron una vivienda, una casa grande en las afueras del pueblo, que una vez fue construida para la familia de un mecánico y una lechera. El marido y la mujer se fueron a la ciudad y la casa estaba esperando nuevos residentes.
En el interior quedaron algunos muebles, vajilla, incluso cortinas de las ventanas y algo de leña. Fue aquí donde Fabrizio se sentó en el jardín con su bella novia. Después de comer algunas bayas, ella se acomodó en una hamaca y durmió mientras su prometido cuidaba el jardín. Cómo y dónde la conoció siguió siendo un misterio para los aldeanos. Lo único que sabían con certeza era que esta chica apareció inmediatamente después de la exposición agrícola, a la que Fabrizio asistió como el representante más joven de su organización. Y siempre recordó este encuentro con calidez. La primera parte del evento fue la inauguración de exposiciones, donde los principales proveedores de equipos, herramientas y semillas presentaron sus productos. Fabrizio se sentía fuera de lugar, deambulaba por los pasillos mirando la mercancía, pero en realidad solo pensaba en cómo irse lo más rápido posible. De repente, una hermosa chica esbelta lo notó. Con su traje y tacones, se veía simplemente deslumbrante, a diferencia de Fabrizio, que vestía modestamente un suéter gris, pantalones y botas marrones. María Teresa, presentándose como periodista, inició una conversación informal. Le preguntó al chico avergonzado sobre su trabajo y se interesó mucho por las peculiaridades de la vida en el pueblo. Pronto también él se relajó y de camino al auditorio, donde se preparaba un concierto para los participantes, hablaba sin cesar de la siembra de primavera, del calor del verano y de la cosecha de cereales. Incluso varios meses después de su primer encuentro, Fabrizio a menudo recordaba su vergüenza con una sonrisa y mentalmente agradecía a la chica por acercarse a él en ese momento y ser la primera en iniciar una conversación. Ya en verano le propuso matrimonio, temblando por miedo a ser rechazado. Para su sorpresa, María Teresa aceptó sin demora y sus padres se llenaron de alegría. Tanto el padre como la madre, vestidos de punta en blanco, habitantes de la ciudad, brillaban de felicidad, mirando a un simple conductor de tractor que no sabía cómo comportarse en la mesa, por no hablar de otras reglas de etiqueta. Pero a Fabrizio esto no le pareció extraño. No se dio cuenta de su fingimiento en absoluto, estaba demasiado enamorado de su hija. Durante todo el verano, el chico estuvo corriendo entre el trabajo, las tareas del hogar y su invitada que a menudo acudía a él. Aunque estaba cansado, estaba inmensamente feliz, porque por primera vez en su vida se sentía necesitado por alguien. Finalmente llegó finales de agosto. El tiempo empeoró, pero María Teresa no se molestó en absoluto, y esto a pesar de que tanto soñaba con hermosas fotografías y una celebración impecable. Después de todo, oficialmente esta fue la razón para no celebrar este evento en el pueblo. De hecho, en lugar de un elegante vestido de novia, la chica eligió un vestido de noche, compró los anillos más simples y se planeó reunir no más de 10 invitados. Bueno, ya me voy, Fabrizio, dijo María Teresa la noche anterior a la boda. ¿Qué? ¿Ya? Él estaba sorprendido. Bueno, sí, todavía hay mucho por hacer. Nos reuniremos en la oficina de registro mañana por la mañana. Sal temprano para que no tengas prisa más tarde. Está bien, asintió el novio con tristeza en su voz. Realmente no le gustaba separarse de su amada, ni siquiera por unas horas. María Teresa se fue a preparar la boda y Fabrizio regresó a la granja. Iba a pasar la noche en el trabajo, pero los 3 días siguientes serían libres. Sus jefes lo aprobaron en honor al importante acontecimiento. Los problemas comenzaron temprano en la mañana. Llovía a cántaros y la carretera estaba arrasada, por lo que un coche sucio no era lo peor que podía pasar. Esto se puede solucionar fácilmente con un lavado de coches, pero quedarse atascado en la carretera en medio del bosque es un problema más grave. Al salir de casa y caminar con cuidado por el sendero para no mancharse el traje y las botas con barro, Fabrizio subió al coche y giró apresuradamente la llave. Para su horror, no arrancó. Ayer funcionó como un reloj, pero ahora reinaba el silencio. Solo después de 20 minutos logró arrancar y moverse. Conducir ahora era muy preocupante: lluvia continua, mal camino, problemas con el coche. Habiendo reunido coraje, el novio salió del pueblo y se dirigió hacia la ciudad. Después de unos kilómetros de viaje, el cielo se iluminó, la lluvia paró y su alma se volvió más feliz. En apenas 2 horas se casará con la chica más bella con la que pasará toda su vida. Fabrizio sonrió y miró hacia el futuro. Su imaginación imaginó a 2 niños bonitos con el mismo cabello rubio que el de María Teresa y una risa escandalosa.
Aquí va a pescar con su hijo y aquí llevar a su hija de primer grado a la escuela. Lleva una mochila rosa con libros de texto colgados de un hombro y en la mano un bolso brillante de niña con una muda de ropa. ¿Qué zapatos tan pequeños tienen estos niños? Botas. Para. Fabrizio frenó y retrocedió. Aún no había llegado a la transitada carretera, el bosque era ruidoso por todos lados y no había ni un alma viviente en kilómetros a la redonda. Algún objeto brillante en medio del camino llamó su atención. Decidiendo que le había fallado la vista, el tipo abrió la puerta y miró hacia afuera. No, así es, en medio de una carretera sucia de 2 carriles había una bota de niño azul. Por alguna razón, a los ojos de Fabrizio parecía muy solo y triste. ¿De dónde viene él aquí? ¿Quizás se cayó del maletero? Surgió un pensamiento razonable. No hubo tiempo para detenerse, la novia y los invitados ya estaban esperando en la ciudad, pero Fabrizio aún salió y se paró junto al maletero. Su mirada se posó en la oscuridad en las profundidades del bosque y su corazón tembló desagradablemente. Extendió la mano y tomó el pequeño hallazgo en su mano. Es muy posible que alguna familia saliera del pueblo después de las vacaciones, con el coche lleno de cosas y regalos de la abuela, y no se dieron cuenta de cómo perdieron sus botas. Estaba a punto de tirar la bota al maletero, cuando de repente, ¿qué pasa? Dentro había una hoja de papel doblada descuidadamente, una hoja de cuaderno en el que estaba escrito: el nombre de mi madre es Rosa. Por favor, ayuda. Vive en la calle de los Pinos. Casa 4. Las letras se volvieron pequeñas o de repente crecieron tanto que no cabían en 3 celdas. Algunas palabras fueron corregidas varias veces. El autor de la nota dibujó un corazón en la esquina. Por supuesto, sin duda, esto fue escrito por un niño. Fabrizio miró a su alrededor, como si esperara ver a un bebé pidiendo ayuda, pero, por supuesto, no había nadie cerca. De alguna manera se sentía incómodo ante esta ingenua carta infantil. Si no fuera por la boda, habría ido inmediatamente a buscar esta casa. ¿Quién sabe? Tal vez allí realmente pasó algo terrible. O tal vez el niño simplemente decidió jugar. Tuvo que darse prisa, porque este breve retraso, la carretera arrasada, la autopista muy transitada, en conjunto, tomó más de 1 hora. Luego las interminables paradas en los semáforos lo pusieron más nervioso que todo lo anterior juntos. María Teresa llamaba casi cada 5 minutos y le preguntaba dónde estaba y en cuántos minutos estaría allí. Te pedí que te fueras temprano, dijo enojada tan pronto como él salió del auto. Apenas lo puse en marcha mientras conducía, me ensucié todo y me detuve en el lavadero de autos, explicó Fabrizio con buen humor. Tenemos tiempo, ¿verdad? Vamos. La novia lo empujó hacia la entrada sin escuchar, y él admiró su hermoso atuendo y peinado. La chica realmente se veía increíble. Todo en ella le parecía perfecto. No deberíamos habernos detenido en el lavado de autos, dijo la madre de María Teresa en un tono inusualmente gruñón en voz baja. Date prisa y se acabará. Alberta. Mamá, le siseó María Teresa, todo va bien. Toda la familia estaba alarmada por algo. Caminaron y hablaron nerviosamente, tensos, como si no estuvieran participando en una alegre celebración nupcial. ¿Estás molesta porque casi llego tarde?, preguntó Fabrizio con atención a la novia mientras subían los numerosos escalones que conducían al salón de bodas. Te diré después. No, todo está bien. Lo despidió. El registro se llevó a cabo en una atmósfera bastante extraña. Parecía que a todos, excepto a la recepcionista y al novio, no les importaba lo que estaba pasando. Nadie tomó fotografías ni filmó. Nadie lloró ni se conmovió, como suele suceder. Los padres de María Teresa caminaban impacientemente de un pie a otro, esperando el final del solemne discurso, y ella misma estaba ocupada con otros pensamientos. La chica se animó y recobró el sentido solo cuando le preguntaron si estaba lista para convertirse en la esposa de Fabrizio. De camino al restaurante, él mismo se contagió de ansiedad generalizada. El día tan esperado de alguna manera perdió su color y un sentimiento desagradable se estaba gestando en su alma. María Teresa, ¿pasó algo?, preguntó el chico, tratando de mantener una apariencia alegre. No, todo está bien. Sonrió con fuerza y se volvió hacia la ventana. Tal supresión de lo obvio, por supuesto, no añadió alegría a este día. Si te ofende llegar tarde, ¿por qué no simplemente decirlo?
Y si hay algo más, aún más, ¿cómo adivinarlo? ¿Y qué pasó que podría incluso arruinar la fiesta? Y también esta extraña nota. Fabrizio no conocía a casi nadie del grupo reunido. María Teresa no hablaba con él. Sus padres lo miraban con hostilidad o con sospecha. Naturalmente, perdió el apetito, así que comía poco y bebía solo después del brindis del anfitrión. De repente, Fabrizio sintió náuseas, la cabeza empezó a darle vueltas un poco y por un momento su visión se oscureció. Comenzó a regañarse desesperadamente por acostarse tarde, pero pronto ya no le quedaban fuerzas ni siquiera para pensar. María Teresa, necesito salir un rato. Lo siento, solo atinó a decir y se cayó de su silla. Los invitados se levantaron de sus asientos para ver qué había sucedido. El novio yacía inconsciente en el suelo y la novia, inclinada sobre él, agitó la mano. Está bien. Estaba preocupado. No ha comido nada desde ayer, dijo en tono casual para tranquilizar a los presentes. Llamemos a una ambulancia, dijo la camarera, que en ese momento estaba sirviendo platos calientes. No. Ahora se despertará, lo llevaremos a casa. Ahora ya está recuperando el sentido. Fabrizio realmente abrió los ojos, miró irreflexivamente a quienes lo rodeaban y se desmayó nuevamente. María Teresa pidió perdón a todos los invitados que decidieron irse a casa sin hacer preguntas. La camarera, que miraba desde el margen, no pudo soportarlo y corrió hacia el teléfono. Mientras la novia y sus padres intentaban hacer que Fabrizio entrara en razón, llegó una ambulancia. Al ver gente con batas blancas, María Teresa, por alguna razón, se enojó. Te lo dije, no lo hagas, miró enojada a la camarera, señalando al paciente. ¿Entonces qué tenemos aquí? Dijo el paramédico con calma, inclinándose sobre el chico. Fabrizio se despertó unas horas más tarde, en una habitación de hospital. Lo pusieron un pijama, lo cubrieron con una manta cálida, le pusieron una vía intravenosa y había una jarra de agua en la mesa de noche. A medida que el crepúsculo se hacía más profundo, se dio cuenta de que afuera ya era tarde, lo que significaba que había pasado todo el día. Habiendo recobrado el sentido, Fabrizio se levantó bruscamente y se sentó, su cabeza daba vueltas, por lo que tuvo que apoyarse en la fría pared. Tenía la sensación de que estaba a punto de desmayarse nuevamente, por lo que el chico se apresuró a golpear la jarra con una cuchara. Una enfermera se acercó al timbre y miró inquisitivamente al nuevo paciente. Hola, saludó, sin reconocer su voz. ¿Qué me pasó? No recuerdo nada. Fuiste envenenado, explicó la mujer. ¿Alimentos? No, algo más serio. El médico te lo informará detalladamente mañana por la mañana. Pero por ahora descansa. Tan pronto como ella se fue y cerró la puerta detrás de ella, Fabrizio volvió a caer en un sueño profundo. Soñó con algunos fragmentos del presente mezclados con fantasías enfermizas. La bota de un niño en el camino no quería levantarse del suelo. Tenía que correr a la boda, solo quedaban 10 minutos y el novio acababa de salir de casa. María Teresa con un vestido blanco le sonreía. Pero de repente le golpeó en la cara. Al despertarse abruptamente, el chico no comprendió de inmediato dónde estaba y cómo había llegado hasta aquí. Su cabeza daba vueltas, era difícil y doloroso pensar. La habitación estaba iluminada por los rayos dorados del sol del amanecer. Las nubes se habían despejado y el cielo azul se asomaba por la ventana. Fabrizio recordó su trabajo y lamentó amargamente lo que le pasó. Hay trabajo más que suficiente en la granja y en su casa hay mucho que hacer. Por supuesto, los vecinos la vigilarán, pero aún así debe regresar lo antes posible. ¿Cómo estás? Un joven con bata blanca entró en la habitación, colocó una silla cerca de la cama del paciente y se sentó. Me duele la cabeza, siento un poco de náuseas y ni siquiera tengo fuerzas para levantarme, explicó Fabrizio. Bueno, eso es normal, respondió el médico con calma, debería pasar por la tarde. ¿Qué me pasó? Fuiste envenenado. Tuve una boda, un banquete en un café. Es poco probable que esto se deba a pescado rancio o carne caducada. Es como veneno. Los resultados de las pruebas llegarán más tarde, y después del almuerzo vendrá un policía a verte. Ayer quisieron entrevistarte, pero dije que en ese estado es poco probable que una persona pueda explicar algo. Es extraño, pensó Fabrizio. Alguien decidió envenenarme. ¿Pero quién necesita esto y por qué? No lo sé.
La policía lo solucionará. El hombre estaba a punto de irse, pero en la misma salida se dio vuelta y volvió a mirar al paciente. Y una cosa más. Ayer vinieron contigo 3 personas, 2 mujeres y un hombre. En general me pidieron no tratarte demasiado. Me ofrecieron dinero por tal servicio. Pensé que tenía que contarte sobre esto. Fabrizio asintió con la cabeza en señal de gratitud y quiso preguntar algo más, pero las palabras no salieron a su lengua. Alguien lo envenenó. Vinieron 2 mujeres y un hombre. La imagen surgió extraña y terrible. El policía no vino después del almuerzo, como había prometido, pero por la noche María Teresa visitó a su marido, como siempre hermosa, bien arreglada, fragante. Pero todavía estaba claro que algún pensamiento la preocupaba. «Oh, cómo tenía miedo por ti», exclamó ella, dejando la fruta en la mesita de noche y sin querer mirar a Fabrizio a los ojos. «¿Estabas tan asustada que ni siquiera quisiste llamar a una ambulancia?». Se rió él entre dientes. «Bueno, pensé que estabas preocupado o cansado», se justificó la chica. Fabrizio no sabía cómo explicar lo sucedido, pero se volvió más sospechoso y ansioso. No comió nada de lo que le trajo su novia, sino que lo tiró directamente a la basura. Durante varios días comía en la cafetería del hospital y soñaba con volver a casa. Sin embargo, no le contó esto al oficial de policía que vino. Fabrizio actuó de acuerdo con el método de María Teresa no sé nada. Todo sucedió tan rápido que probablemente comí algo mal. El médico planeó darle el alta al chico en 2 días, pero le pidió que se fuera a casa, por lo que el alta se produjo antes de lo planeado. En primer lugar, Fabrizio fue al apartamento alquilado en el que se suponía que vivirían él y su esposa después de la boda. María Teresa no quería quedarse en el pueblo, por lo que al principio tendrían que vivir en 2 casas. La puerta resultó estar abierta y Fabrizio entró sin llamar. Claramente había una conversación animada en la cocina, porque los oradores ni siquiera escucharon los pasos. «Te lo digo», deslizó algún tipo de basura. «Malteración intestinal y nada más, pero prometía un paro cardíaco», refunfuñó la suegra. «¿Dónde lo encontraste?» «Tú, Alberta, siempre confías en las personas equivocadas», le reprochó María Teresa. «¿Qué?». La mujer estaba indignada. «¿Crees que es fácil encontrar un vendedor de venenos y a un precio normal? Gasté dinero en este proyecto de mis ahorros personales». «Silencio. Tontas», murmuró el suegro, «habrá suficiente para todos si ya no se comportan de una manera estúpida. El heredero está ahí fuera, vivo». Fabrizio no sabía con qué fuerza se cerró la puerta y si sus nuevos familiares se dieron cuenta de su apariencia. Salió volando por la entrada con el deseo de caer bajo tierra, desaparecer, olvidarse de sí mismo, solo para no sentir el dolor y el resentimiento que lo carcomía desde adentro. Quería encontrar alguna justificación para todo lo que escuchó, explicarse, calmarse, pero no había nada que pudiera devolver a María Teresa a su antigua apariencia angelical. Traición. ¡Qué vil traición! Pero él confiaba en ellos, se regocijaba de su felicidad. Pensaba que tendría una familia, soñaba con hijos y un futuro común. Pero ¿de qué tipo de herencia estaban hablando? Obviamente lo confundieron con otra persona. Fabrizio caminó largo rato por las inmediaciones de la comisaría, sin atreverse a entrar. En él luchaban 2 sentimientos: el miedo por su vida y el amor por María Teresa, a quien estaba dispuesto a perdonar mucho. Al recordar la conversación en la cocina, se obligó a entrar y dirigirse al oficial de guardia. Para su sorpresa, el investigador inmediatamente se interesó por la historia contada. Ya tenía los resultados de las pruebas en su escritorio, por lo que la nueva información podría ayudar a investigar y cerrar el caso lo más rápido posible. Ese mismo día, 2 hombres uniformados llegaron al apartamento alquilado. María Teresa no estaba allí, pero sí sus padres. A juzgar por los rostros confusos, fueron tomados por sorpresa. Durante el interrogatorio, el hombre guardó silencio y negó su culpabilidad, pero la mujer contó todo tal como sucedió, esperando su liberación. Gracias a Alberta, lograron descubrir que el futuro suegro de Fabrizio, que era notario, un par de meses antes de conocer a María Teresa se reunió con un hombre misterioso con una carpeta de papeles. Se presentó como el asistente personal de un rico hombre de negocios que vivió en el extranjero durante muchos años y dejó una enorme herencia a su hijo. «No se preocupe, haré todo según lo previsto»,
aseguró el notario al visitante. Quedó encantado y, con sensación de logro, le entregó al especialista un sobre grueso con dinero como pago por los servicios. Tan pronto como se fue el representante del misterioso rico extranjero, Esteban se encerró en su oficina, colocó todos los documentos de su carpeta sobre la mesa y comenzó a estudiarlos cuidadosamente. Después de eso, el notario no se presentó a trabajar durante toda una semana. Junto con su amante, estaba pensando en un plan sobre cómo llevar a cabo este valioso negocio para su propio beneficio. A ello se unió la joven amiga de Alberta, María Teresa, una chica con ambiciones y un gran deseo de hacerse rica. El grupo pasó varios días descubriendo quién era Fabricio Carvajal, un rico heredero y un novio envidiable. Qué asombrados estaban, el tipo no era más que un pobre conductor de tractor, un huérfano de un orfanato, tranquilo y modesto, que aparentemente ni siquiera era consciente de sus orígenes. Habiendo comenzado con la idea de quedarse con parte de la herencia, a los delincuentes se les ocurrió la idea de quedarse con todo de una vez. Se suponía que María Teresa desempeñaría el papel de una chica enamorada, mientras que Esteban y Alberta serían sus padres inteligentes. Fabricio era ingenuo por naturaleza y, después de conocer a María Teresa, perdió por completo toda vigilancia. Esteban lo interpretó brillantemente, entregó a Fabricio su propio apartamento con el pretexto de ser un representante del propietario que se había ido. Con este pretexto, Esteban también ofreció a Fabricio firmar los documentos de aceptación de la herencia. Después de la boda, Fabricio se convirtió en una carga para ellos. María Teresa, por supuesto, no lo amaba en absoluto, por lo que él la molestaba más que nadie. Fue a ella a quien se le ocurrió la idea de deshacerse del novio de una manera tan cruel. Esto es tuyo. El policía le entregó a la víctima una carpeta con documentos. Contacte con un notario honesto. Junto con los documentos oficiales, Fabricio recibió una carta firmada con una hermosa letra pequeña. En él, su padre le pidió perdón a su hijo y le contó la historia de su vida. Quería mucho a tu madre. Murió durante el parto y yo no sabía cómo vivir sin ella. No me volví a casar, ni siquiera después de mudarme. En ese momento mi negocio ya generaba buenos ingresos, revendía autos, pero los tiempos eran tales que en cualquier momento todo lo que había adquirido me podían quitar por la fuerza. Cuando mis competidores se enteraron de ti, empezaron a amenazar. Yo también tenía miedo de perder al niño, así que a través de mis amigos te asigné al orfanato. Decidí que regresaría más tarde tras solucionar mis asuntos comerciales. Por favor, no creas que me he olvidado de ti. No, tus profesores me enviaron fotos de las fiestas, dibujos, poemas. Envié regalos, pero no sé si te llegaron. Fabricio tardó más de un día en aceptar su nueva historia. De repente, encontrar una familia y perderla inmediatamente, conocer a su padre y a su madre, pero después de su muerte, convertirse en propietario de enormes depósitos financieros. Todo esto difícilmente cabía en su cabeza. Quería devolverlo todo y volver a sentarse con María Teresa en el jardín, admirarla, recogerle bayas y cubrirla con una manta. Entonces era cálido y acogedor, pero ahora la vida se está desmoronando y no hay nadie cerca a quien acudir en busca de consejo y apoyo. Sí, lo recibí, padre. ¿Cómo quería decirle esto? No sabía de dónde venían estos regalos, pero siempre los esperaba con ansias. Repartía dulces con orgullo en mi cumpleaños y mostraba mis autos navideños. Si supiera que estás en algún lugar, que te preocupas por mí. Continuando con la carta, el hombre dijo que poco después de separarse de su hijo, tuvo que esconderse para salvar su vida. Habiéndose instalado en un bosque, el empresario conoció a un cazador local, vivió en su cabaña y esperaba pasar allí los momentos difíciles. Sin embargo, estos planes no estaban destinados a hacerse realidad. Los bandidos encontraron su escondite y mataron al viejo cazador, que se levantó con un rifle de caza para proteger al huésped. El padre de Fabricio fue acusado de este delito, pasó varios años en prisión y perdió contacto con los educadores de su hijo. Tras su liberación, el hombre quiso llevarse al niño, que en ese momento ya iba a la escuela, pero en lugar de un orfanato encontró ruinas carbonizadas. El edificio se quemó mucho antes de su llegada y los niños fueron distribuidos a otros lugares. Te busqué por todos lados, pero no te encontré. Te llevaron a otra ciudad, pero nadie supo responderme cuál.
Un año después me fui al extranjero, donde todavía vivo. Y ahora, al parecer, tu dirección aparece en mis manos. Ahora ya eres adulto. Cómo me gustaría verte, pero me temo que ya no tendré tiempo. Su padre estaba gravemente enfermo y murió poco después de escribir esta carta. Transfirió todo lo que logró ganar a Fabrizio. Era mucho dinero. El pobre huérfano nunca había tenido una suma parecida en sus manos, pero ahora no lo hacía feliz en absoluto. Muy poca distancia y tiempo lo separaron de su ser querido, a quien ya no tuvo la oportunidad de conocer. El sentimiento de soledad y desesperanza invadió la mente ya atormentada por las aventuras. Sin embargo, pronto encontró una razón para distraerse. A principios de septiembre comenzaron las heladas. Fabrizio empezó a limpiar el jardín, llevó los restos de la cosecha a la bodega y empezó a limpiar su coche. Durante el verano se han acumulado muchas cosas innecesarias en el maletero. Mientras recogía cañas de pescar, recipientes y bolsas, de repente notó la botita de goma azul, imperceptiblemente colocada a un lado. Parece que ha pasado mucho tiempo desde que este hallazgo acabó en el maletero de su coche, aunque en realidad fueron solo un par de semanas. En el interior quedó la nota de un niño pequeño, pidiéndole que ayudara a su madre. ¿Qué significa? ¿Por qué el niño tiró sus botas en medio de la calle? ¿Realmente lo llevaron a algún lugar lejos de casa? Surgieron muchas preguntas, pero no había nadie para hacerlas. Para no volver a quedarse solo con sus pensamientos y no quedarse de brazos cruzados, Fabrizio decidió viajar por todos los pueblos cercanos durante el fin de semana. ¿Quién sabe? Tal vez pueda encontrar la dirección indicada y preguntar a los residentes locales sobre la familia que vive allí. Aunque la nota sea solo una broma, al menos descubrirá su secreto, regresará tarde en la noche, se dejará caer en la cama y rápidamente se dormirá por el cansancio, sin pensar en nada más. Sí, definitivamente necesita ese viaje, porque sin movimiento y cambio de escenario es mucho más difícil lidiar con las emociones. Una mañana gris y fría de octubre, el hombre salió a buscar. Los dos pueblos más cercanos no coincidían con la descripción. En uno no existía tal dirección, y en el otro, en su lugar había una vieja cabaña medio podrida con el techo derrumbado. Fueron 40 minutos de viaje hasta el siguiente asentamiento. Empezó a nevar, pero eso no detuvo a Fabrizio. Estaba decidido a encontrar a la madre del niño que escribió la nota. Nunca antes había estado en este pueblo. Casas antiguas con marcos multicolores, una iglesia de madera blanca, huertos y un bosque a lo lejos. Después de vagar por las tranquilas calles y contemplar con interés todos los atractivos locales, el viajero finalmente se encontró junto a una casa baja con el cartel Calle de los Pinos, 4. Salió del auto. Un viento frío y húmedo le azotaba la cara. Fabrizio enseguida obtuvo ganas de volver al calor, sobre todo porque la casa parecía completamente poco acogedora. De ladrillo, con ribetes de un azul descolorido, alguna vez debió ser hermoso y atractivo, pero ahora recibía a los invitados con ventanas oscuras y sin vida, una valla desvencijada y una puerta de entrada inclinada hacia un lado. «Disculpe, ¿hay alguien aquí?», preguntó Fabrizio, caminando por el pasillo oscuro y mirando el interior de la casa. «Sí, ven aquí», respondió una voz femenina. El interior estaba limpio y cálido, olía a comida y en el suelo del pasillo Fabrizio notó zapatos de mujer y de niño. Giró a la izquierda y se encontró en la cocina, la mayor parte de la cual estaba ocupada por una estufa encalada. Había una mesa justo detrás de ella y una cama junto a la ventana con una hermosa joven acostada en ella. Fabrizio miró rápidamente alrededor de la habitación y notó una silla de ruedas en un rincón. Como la dueña no se levantó, él decidió que el cochecito le pertenecía a ella. Perdón por irrumpir así, el hombre se volvió hacia ella, tratando de decidir si debía hablar sobre el niño y su carta. Habiendo decidido que todavía valía la pena, continuó: «¿Tiene usted un hijo?». «Sí, tengo». La mujer se preocupó. «¿Le pasó algo?». «No, no. Todo está bien. Solo. Mira esto», le tendió un trozo de papel. Recorriendo las líneas con la mirada, la mujer sonrió, aunque sus ojos permanecían tristes. Miró por la ventana, detrás de la cual podía ver un campo cubierto de nieve, vacío y triste. Parece que Fabrizio llegó al lugar correcto, porque la madre del niño reconoció sus garabatos, apretó el papel contra su pecho y lloró amargamente. «¿Puedo ayudarle?».
Preguntó el invitado tras un minuto de silencio. No, ella sacudió la cabeza y luego señaló el cochecito. Me lo quitaron. ¿A dónde lo llevaron? Había una sensación de hormigueo en su pecho. Los recuerdos del orfanato donde todos esperaban a sus padres, aunque nunca los hubieran visto, eran demasiado vívidos. ¿A algún orfanato? Volvió a llorar la mujer. Tú, siéntate. Hay una tetera caliente allí y tazas en la mesita de noche. Te calentarás. Fabrizio sirvió café para él y para la anfitriona, se sentó a la mesa y escuchó toda su historia. La mujer se llamaba Rosa. Hace 1 año y medio ella y su marido regresaban a casa desde la ciudad y un camión enorme chocó contra su coche. El marido murió en el acto y Rosa pasó varios días en cuidados intensivos. Ella recobró el sentido, pero ya no podía ponerse de pie. Lo único que la mantuvo a flote fue su pequeño hijo, Martín, un niño muy bueno y amable. Su bota azul era del tamaño de la palma de la mano de un hombre y Fabrizio la encontró en el camino. ¿Quién se lo llevó? ¿Protección infantil?, preguntó. No, respondió Rosa de mala gana. Verás, me resulta difícil gestionar las tareas del hogar. Además no siempre es conveniente preguntar a mis vecinos, y hace 2 meses un hombre empezó a visitarnos. Me pareció una persona muy buena y amable. ¿Qué quería de ti? Nada, solo venía y listo. Pensé que tal vez le agradaba. Tal vez se sienta solo y quiera la comodidad del hogar. ¿Cómo sucedió realmente? Fabrizio se olvidó por completo de sus problemas y quedó completamente imbuido de la historia de la mujer. De hecho, no dejaba de preguntar por la casa, a nombre de quién estaba registrada, quién estaba registrado. Rosa miró alrededor de la habitación y se detuvo con la mirada en el dibujo de un niño en la pared. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas, y luego sugirió que Martín y yo nos mudáramos. Decía algo sobre un resort con alojamiento y cuidados familiares. Aseguraba que nos sentiríamos cómodos allí. Y se lo llevó. Rosa rompió a llorar y Fabrizio sintió sincera lástima por ella. Ni siquiera podía pensar, cuando estaba allí en la calle, frente a la casa con las ventanas oscuras, que tanta pena y dolor se escondían dentro de esta casa. ¿Deja que te ayude? ¿Debo traer algo de leña? ¿Limpiar el piso? Frotándose las manos con aire profesional, el hombre miró a su alrededor en busca de trabajo. No se preparó para regresar a casa hasta la noche. Después de haber hecho todo lo posible cortó leña, trajo un montón de troncos secos a la casa y los apiló para que Rosa pudiera encender fácilmente la estufa, lavó el piso y fue a la tienda para comprar alimentos. Ya había anochecido. En las tierras bajas había una espesa niebla blanca. La nieve se había derretido, mezclada con barro. Avanzando lentamente por los surcos, Fabrizio se sorprendió pensando que por primera vez en los últimos años se había olvidado de sí mismo y había dejado de pensar en María Teresa. El fin de semana siguiente dudó si volvería allí. Al regresar de la ciudad, donde un notario lo había llamado para redactar los documentos de la herencia, se detuvo en una esquina y pensó durante mucho tiempo. Habiendo finalmente tomado una decisión, se alegró mucho y se dirigió hacia la ya familiar casa. Fabrizio pasó unos días libres más con Rosa, ayudándola con las tareas del hogar y distrayéndola de pensamientos tristes con conversaciones. Ella pensaba a menudo en Martín, de quien no sabía nada desde que el hombre virtuoso lo llevó al orfanato. Por suerte, en una de sus visitas logró encontrarse cara a cara con él. «Sé tus maquinaciones», le dijo Fabrizio sin saludarlo. «¿Dónde está el niño?» «¿Quién eres?» El invitado quedó desconcertado. «¿Dónde está el niño?», repitió el hombre. El altercado verbal casi desembocó en una pelea. Los planes para la casa se desmoronaban ante sus ojos con la aparición de una nueva persona en ella, y esta nueva persona estaba desesperadamente decidida a devolver a Martín a la familia y ayudar a Rosa a lidiar con sus problemas. Fabrizio se sintió confiado ante la inminente recepción de una herencia. Con mucho dinero puede hacer mucho más de lo que puede hacer ahora. Después de escuchar la amenaza con llamar a la policía y condenarlo por engaño, el hombre se suavizó, miró atentamente a Fabrizio y, aparentemente notando la firme determinación en su mirada, dio la dirección del internado al que envió al niño. Está bien, se lamentó mientras se calzaba las botas. Volverán a pagar. Responderán de su ingratitud. Ten cuidado, o tendrás que responder.
Fabricio sonrió con picardía, y al invitado no invitado se lo llevó el viento. Gracias, agradeció Rosa, no hay manera de que hubiera podido lidiar con él por mi cuenta. En un instante, el ex huérfano y humilde tractorista se convirtió en millonario. Sin dar crédito a lo que veía, el heredero miró los importes de sus cuentas y el dinero cobrado que yacía amontonado sobre la mesa. Ahora puede comprar un apartamento, un coche nuevo, ir a cualquier universidad, hacer todo aquello para lo que antes no tenía suficiente dinero ni tiempo. Y el joven rico hizo esto. En primer lugar, eligió regalos y fue al orfanato a recoger a Martín. El chico delgado y rubio con una camisa a cuadros le recordaba a sí mismo cuando era niño. Durante la primera parte del viaje Martín permaneció en silencio, mirando de vez en cuando con recelo al conductor desconocido y escondiéndose de nuevo en el cuello mullido de su chaqueta. Entonces se te ocurrió una gran idea con la bota, lo elogió Fabricio, perturbando el ruido medido del motor y el viento fuera de la ventana. ¿Lo has encontrado?, preguntó el niño en voz baja e inmediatamente se sonrojó profundamente. Sí, y la nota también. ¿Y ahuyentaron a ese tipo? Lo ahuyenté. El hombre se volvió hacia su pequeño pasajero y le guiñó un ojo alegremente, y por primera vez desde su encuentro, Martín sonrió con satisfacción. ¿Realmente vamos a la mamá? Sí. Ella te prepara algo delicioso. Martín se relajó y empezó a hablar. Su cabeza abandonó el cuello mullido de su chaqueta. Recordó que en casa lo esperaban su querido gato y los juguetes de los que tan cruelmente lo habían separado. Mientras hablaba de ellos, el niño mencionó varias veces a su padre y Fabricio sintió lo querido que era para Martín. Necesitan un hombro fuerte, pensó el hombre. Rosa, manejando hábilmente el cochecito, los recibió en el pasillo. Llevaba un hermoso vestido floral y una bufanda brillante. Dejando caer el paño de cocina de sus manos, ella se acercó a su hijo, quien corrió y la abrazó con fuerza. Fabricio vio la conmovedora escena de su encuentro y casi se echó a llorar. ¿Quién, si no él, sabe lo que es quedarse solo? ¿Perder a un ser querido? Recientemente, la granja era el único lugar en el mundo donde Fabricio se sentía seguro, donde trabajaba, vivía y amaba. Pero ahora se sentía cada vez más atraído por el pueblo vecino, por la pequeña casa de Rosa y Martín. Ellos también siempre lo esperaron y estaban muy felices de verlo. En un futuro próximo, la mujer tuvo que someterse a una operación, que Fabricio organizó aprovechando las oportunidades financieras que habían aparecido. La semana más difícil fue aquella que Fabricio y Martín pasaron sin Rosa. Tanto el hombre como el niño estaban inmensamente preocupados, aunque no demostraron su preocupación. Fabricio, decidiendo que había llegado el momento, renunció a su trabajo, abandonó su vivienda oficial y se mudó en la casa de Rosa. Una chispa corría entre ellos desde hacía mucho tiempo, pero él lo admitió solo antes de separarse. Fabricio, tendré muchos problemas. Sí, y tengo a Martín, respondió ella vacilante, bajando la mirada. ¿Solo esto?, preguntó el hombre sonriendo. ¿Solo esto? Rosa se encogió de hombros. Entonces recupérate pronto, te estamos esperando. Para alegría de todos, la operación fue un éxito y Rosa tenía todas las posibilidades de recuperarse. Por supuesto, la esperaba una larga recuperación y clases difíciles, pero esto ya se puede superar. Lo principal es que lo peor ya quedó atrás. Mientras Rosa estuvo en el hospital, sucedieron grandes cosas en su casa. Martín comenzó a asistir a clases preparatorias y los sábados caminaba con orgullo de la mano de Fabricio a la escuela. Se decidió no enviarlo al jardín de infancia. Que se quede en casa, que juegue lo suficiente, que ya ha sufrido bastante, argumentó el hombre, defendiendo el derecho del niño a la felicidad doméstica. Él mismo tampoco se quedó de brazos cruzados. Habiendo encontrado todo tipo de libros y artículos, Fabricio se cubrió con ellos y leyó durante días. La idea de abrir su propia granja se venía gestando en él desde hacía mucho tiempo, y ahora que tenía suficiente dinero para ello, se estaba preparando para implementarla. Rosa ya había regresado a casa y comenzaba a dar sus primeros pasos, cuando el joven granjero pasó a resolver cuestiones prácticas como construir un granero, dónde comprar animales y piensos, dónde vender los productos. En busca de consejo, acudió a su antiguo empleador.
Al llegar al pueblo, caminó por las calles familiares, miró su jardín y se entristeció al encontrarlo descuidado. Faltaban pocos metros para llegar a la casa de su ex jefe cuando Fabrizio notó la silueta familiar. ¿Quién es ese ahí?, se preguntó en voz alta. Cuanto más se acercaba el hombre a la valla verde, más claro se volvía era ella. ¿Pero cómo? ¿Por qué aquí? ¿Qué significa todo esto? ¿María Teresa? Se volvió hacia la chica, sentada imponentemente en un gran columpio. Ella se asustó por un momento, pero rápidamente recuperó el sentido y nuevamente adoptó su habitual apariencia insolente. Bueno, ¿qué estás mirando?, dijo enojada, aunque sus ojos reían. En ese momento, su amante salió de la casa y miró satisfecho a la hermosa muchacha que decoraba su cuidado jardín. Al ver la mirada inquisitiva de Fabrizio, el granjero respondió con orgullo en su voz. Sí, estos son los cambios que tengo. ¿Por qué estás aquí? María Teresa, después de haber logrado salir del caso con el notario, estaba buscando un nuevo refugio cómodo. Conoció al jefe de Fabrizio incluso antes de la boda, y él le mostró signos de atención más de una vez. Ahora, después del divorcio, ella de repente se acordó de Sebastián. Exteriormente, ella no se sentía atraída por él en absoluto fuerte, pero bajo, con la entrada del cabello y un bigote espeso, el hombre parecía mayor de su edad. Sin embargo, tenía dinero, una gran mansión y un apartamento en la ciudad, y para María Teresa esto se consideraba motivo suficiente para entablar una relación. Fabrizio hizo una pausa al recordar a la esposa del granjero. Fue ella quien lo apoyó cuando apareció aquí. Luego miró a la joven y observó con placer: ya no la ama, se ha quemado todo su sentimiento. Ella, por supuesto, tomó esta mirada como una señal de atención y se rió entre dientes con satisfacción. Necesito tu consejo, respondió finalmente, decidiendo dejar de lado los asuntos personales y ocuparse de los comerciales por ahora. La granja comenzó con un pequeño establo y una docena de vacas, pero en cuestión de meses creció hasta convertirse en una granja grande. Muchos residentes del pueblo y de los pueblos circundantes vinieron a trabajar para Fabrizio. Se dejó crecer el bigote y la barba, maduró, se volvió más estricto y exigente, pero pagaba buenos salarios, por lo que no le faltaban trabajadores. Al primer establo se le añadieron otros locales, corrales, garajes, almacenes, edificios para la administración y los trabajadores. Apareció un comedor. El nuevo granjero era famoso por cuidar a sus empleados. Construyó un centro comunitario donde se proyectaban películas los fines de semana. Otorgó bonificaciones y vales a las personas más responsables y productivas. Pero también preguntó a todos los que eran vagos y borrachos y los despidía inmediatamente. Nuestro Fabrizio es estricto, pero es un placer trabajar con él. Por fin he hecho las reparaciones, se jactó el conductor del tractor local durante la pausa del almuerzo, devorando felizmente su sopa de pescado. Es lo que hay, apoyó la conversación una lechera. Mi hijo se enfermó. Tuve que pedir un día libre. No hay problema, vete. Por su parte, Sebastián ni me daba un día libre, ni siquiera salir una hora antes. Mientras Fabrizio crecía y se desarrollaba, la granja de Sebastián se quedaba sin trabajadores. La granja del pueblo vecino parecía más atractiva a los ojos de los residentes locales y muchos decidieron cambiar de trabajo. Debido a la falta de mecánicos y lecheras, Sebastián hubo que reducir el número de cabezas del ganado y al mismo tiempo disminuir el volumen de producción. El ex jefe estaba enojado e indignado, viendo en el huérfano arrogante la causa de todos sus problemas. Un día, al regresar de la ciudad, Sebastián decidió reunirse con su competidor y ver con sus propios ojos qué era tan elogiado de la granja. Eligió el momento equivocado, porque fue esa noche cuando nadie se preocupó por él, lo que intensificó aún más el resentimiento ciego. ¿Se han vuelto todos locos? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó disgustado a los transeúntes. De hecho, algo sorprendente estaba sucediendo. La gente, elegante y alegre, se dirigía al comedor. Otros circulaban en coches decorados en la misma dirección. ¿Cómo que? Vamos a celebrar una boda, dijo alegremente una de las mujeres y sonrió ampliamente. ¿Se va a casar el presidente? Fabrizio y Rosa, sin notar la sonrisa, volvió a responder amablemente y siguió adelante. Celebraron ampliamente, con alma, todos se divirtieron y disfrutaron de una comida deliciosa.
La mesa estaba llena de platos, sonaba música, los invitados bailaban y cantaban. Martín observó lo que sucedía con ojos brillantes, participó en concursos y disfrutó de los dulces. Rosa ya estaba de pie con confianza y lucía muy atractiva con un vestido blanco esponjoso. Fabrizio estaba radiante de felicidad. Ni siquiera recordaba su primera boda, parecía que todos los problemas habían quedado atrás. La vida familiar, la jardinería, el trabajo, todo empezó a girar y el tiempo pareció pasar más rápido. En el otoño, cuando Martín ya estaba en tercer grado, Rosa de repente se iluminó con algún pensamiento, y Fabrizio, por el contrario, se oscureció y se volvió más silencioso. «Fabrizio, ¿pasó algo?», preguntó ella con cariño durante la cena. No, lo rechazó, pero luego miró a Rosa y decidió explicarle: «Nuestro ganado empezó a desaparecer. Verás, cada día hay una nueva pérdida». «¿Qué podría ser?». «Esa es la cuestión, no lo sé. Nadie sabe. Sebastián dice que son lobos. No confiaría en él. Es una persona poco confiable». «Quizás. Pero aún tiene más experiencia que yo, ya que lleva mucho tiempo en este negocio». Caía nieve y la temperatura bajaba todos los días. Los misteriosos ataques continuaron. Fabrizio nombró guardias para recorrer el territorio por la noche, pero no ayudaron mucho, porque los trabajadores, asustados por los rumores sobre monstruos del bosque que comían vacas, no se esforzaron mucho en atraparlos. «Reunámonos en grupo y fusilemos a los más valientes», sugirió Sebastián, cuya granja ya estaba a punto de cerrar. Sin embargo, misteriosos monstruos o lobos evitaban su ganado. «Está bien. Estoy de acuerdo», cedió Fabrizio, cansado de las desagradables aventuras de los últimos meses. Los hombres cooperaron y se distribuyeron por todo el territorio. Fabrizio no tenía arma, así que Sebastián le dio una propia. Mientras se preparaba, Fabrizio captó la mirada preocupada de su esposa. «¿Qué estás diciendo, Rosa?», preguntó sorprendido. «¿Quizás no deberíamos? ¿Quizás haya alguna otra manera de lidiar con esto?», dijo ella y comenzó a llorar. «Bueno, no te preocupes tanto», le sonrió su marido y la abrazó con fuerza. Y, sin embargo, no se alivió de su ansiedad. La felicidad que se apoderó de la mujer después de visitar al médico comenzó a desvanecerse y ser reemplazada por el miedo. Fabrizio se fue, y ella lo siguió con la mirada por la ventana y lloró durante mucho tiempo, mirando la calle tranquila y desierta. Los cazadores deambulaban en parejas por el bosque cercano a la finca. Sebastián afirmó que conocía cada centímetro de estos lugares, por lo que su éxito estaba garantizado. Deteniéndose, instruyó a su compañero. «Adelante, miraré a la izquierda y te alcanzaré». «Está bien», asintió Fabrizio, se dio la vuelta y caminó en la dirección indicada. Al día siguiente, Rosa dio la alarma. No durmió en toda la noche y cuando descubrió que todos, excepto Fabrizio, habían regresado hacía mucho tiempo, se dio cuenta de que obtuvo un motivo para su miedo. La emoción se extendió a los demás, solo Sebastián mantuvo la calma. «Vamos, mira mejor». Tal vez se encerró en su oficina o fue a la ciudad a negociar, aconsejó en respuesta a las preguntas. «Nos separamos en el camino, pero aparentemente no me esperó». Un día después, durante una búsqueda organizada, se descubrió un sombrero ensangrentado en el bosque. Rosa se desmayó al verla en manos de un hombre. Habiendo recobrado el sentido, anunció su marido estaba vivo y nadie la haría dudar de ello. Pasaron las semanas, pero ella no podía aceptarlo, mientras en las conversaciones la gente ya susurraba que a Fabrizio se lo comieron los lobos y que su viuda embarazada se quedó sola con un niño y una granja que no podía administrar. Entonces Sebastián, que ahora la visitaba casi todos los días, la animó. «Rosa, quiero decirte esto», comenzó él en una de sus visitas, «necesitamos enfrentar la verdad. No puedes vivir un sueño. Tienes un hijo, pronto habrá otro hijo». «Sebastián», lo interrumpió Rosa. Intentó hablar con la mayor confianza posible, pero le temblaba la voz. «Tú otra vez. Ya dije que no he visto el cuerpo de mi marido y no quiero creerlo». Por supuesto», asintió, dándose cuenta de que tenía que actuar de otra manera, «pero es necesario desarrollar el negocio. Incluso si Fabrizio regresa y no queda nada de la granja. No entiendo nada sobre esto. ¿Qué hacer?».
Rosa estaba confundida. Te ayudaré. Unamos nuestras granjas. También quiero abrir un aserradero. Juntos organizaremos un negocio así, se inspiró el hombre, me ocuparé de los lobos allí. No me dan ninguna paz. Es por ellos que el asunto se ha estancado. La siguiente vez Sebastián llegó con un nuevo objetivo. Ahora se comportó con más confianza, aparentemente anticipando la inminente adquisición de una rica finca. Hola, Rosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu chico? Bien, gracias, respondió ella, apenas conteniéndose. Rosa tenía peor aspecto que nunca. Por mucho que no quiera creer en la muerte de su marido, tarde o temprano tendrá que admitir la terrible realidad. Rosa, vine a decir que los documentos están casi listos, todo está bien. Y además, ya está, Rosa. Ya han pasado 3 meses, es hora de despedirse de Fabrizio. Te resultará más fácil vivir, lo dejarás ir, empezarás una nueva vida. Ya eres casi negra del dolor y no es nada bueno para el bebé en tu vientre. Lloró toda la noche, pero se vio obligada a aceptar, al darse cuenta de lo desesperada de su situación. Unos días más tarde, varios aldeanos y empleados agrícolas atentos se reunieron en su jardín. Todos querían decir algo sobre Fabrizio, especialmente porque muchos lo respetaban por su honestidad, generosidad y capacidad para administrar un negocio que, incluso en su ausencia, seguía generando ingresos. Bueno, luego el cortejo fúnebre se dirigió al cementerio. Flores, coronas, todo como siempre en estos casos, solo que el ataúd estaba vacío y no había nadie con quien despedirse antes del entierro. Esto hizo que todos se sintieran un poco incómodos. El día estaba nublado y frío. Estaba nevando. Parecía que la naturaleza se despedía de Fabrizio. Rosa, pálida y delgada, apenas podía mantenerse en pie, apoyándose ocasionalmente en Martín. De repente, alguien gritó fuerte desde atrás, ella se estremeció, se dio la vuelta y cayó de rodillas. Un hombre con un viejo abrigo de piel de oveja negro, sombrero y botas de fieltro corría hacia ella. Él la agarró por los hombros. Una abuela, la primera en verlo, continuó gimiendo en voz baja y santiguándose. ¿Tú? ¿Tú? Eso era todo lo que Rosa pudo decir. Sí, soy yo, respondió Fabrizio, abrazándola, soy yo, calmate, todo está bien. Fabrizio miró a Sebastián y él, confundido, dijo en tono fingidamente alegre. Bueno, eso es genial. Toda la familia para reunirse. Estamos yendo a casa. Por más que lo intentó, no pudo salir. Fabrizio recordaba muy bien cómo lo golpeó en la cabeza con la culata de un rifle y lo dejó morir en el bosque. Permaneció allí durante varias horas, recuperando el conocimiento alternativamente y luego cayendo en un sueño profundo. Escuché pasos, dijo Fabrizio, sentado a la mesa con una gran taza de té caliente. Unas 10 personas se reunieron a su alrededor y todos querían saber dónde había estado durante tanto tiempo. Al principio pensé que eran perros, me alegré. Significaba que había alguien cerca. Pero estos eran lobos. Bueno, ya está, creía yo, ha llegado mi muerte. Y entonces 2 se acostaron a mi lado, me calentaron, otro empezó a lamer la herida, otro caminaba cerca, a veces gruñía. Tal vez me protegía. Perdí la noción del tiempo, solo recuerdo que me arrastraron por la nieve. Ya no sentía brazos ni piernas, me desmayaba constantemente. Y de repente se volvió tan cálido. Me desperté unos días después en una choza. Bueno, como me dijo después su dueño cuánto tiempo estuve desmayado. Resulta que en lo más profundo del bosque vive un hombre, un auténtico ermitaño herbolario. Su nombre es Pedro. Me calentó y finalmente salvó. También he perdido la memoria. Entonces vivía con él, ayudándolo en todo lo que podía. Y ayer de repente soñé con mi vida anterior a esto. Y directo a casa. Fabrizio tuvo que contar esta historia muchas veces más. Generalmente se convertía en la persona más popular del pueblo durante varias semanas. Pero han llegado días difíciles para Sebastián. Todos sus sueños de una granja y un aserradero se desvanecieron y se abrió una causa penal. Durante el interrogatorio, admitió que no quería matar él mismo a su competidor, sino que solo lo aturdió y lo dejó cerca del futuro aserradero para que fuera devorado por los mismos lobos que impedían su apertura.
María Teresa, al enterarse de sus problemas, huyó inmediatamente a la ciudad. Su esposa Isabel, a pesar de mucha persuasión, no perdonó ni la traición ni el intento de asesinato. Fabrizio prometió ayudarla a administrar la granja mientras ella se divorciaba de su marido. En verano, en la familia de Fabrizio nació una niña bonita, la hermana de Martín. En esta ocasión, su papá organizó una gran celebración. Isabel y Pedro fueron sus invitados de honor, todavía tenían que convertirse en los padrinos de la bebé, y en general se miraban de forma especial. Rosa, al ver a toda la familia, no pudo contener las lágrimas de felicidad. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.